Ay. Rosendo, porque a mí un tema que siempre, en estos tiempos que estamos viviendo, vos recién hablabas de una campaña de 45 días, una campaña de 6 meses. ¿Crees que el gobierno, después de la marcha del 1 de abril, tuvo una cuota de oxígeno extra? Seguro. ¿Inesperada? Seguro. Inesperada por el gobierno, ¿no? El gobierno, esa marcha lo fortaleció, lo reafirmó después de casi un mes donde hay una serie de marchas opositoras. O sea, me parece, no me cabe duda. Yo te diría que sin la marcha del 1 de abril, probablemente los efectos políticos del paro del 6 de abril hubieran sido diferentes. Es decir, me parece que eso al gobierno lo tonificó, ¿no es cierto? Le permitió retomar la iniciativa política. Ahora, ¿qué es retomar la iniciativa política? O qué, mi opinión, retomar la iniciativa política, ¿no es cierto? Yo creo que es un momento donde el gobierno tiene una oportunidad, ¿no es cierto? Tiene una oportunidad de, ¿viste?, retomar más una senda del arte del acuerdo, ¿no es cierto? Porque la polarización va a complicar la gestión del gobierno, que es lo que el gobierno le interesa. Y crea una tensión política en la cual el debate que a vos te interesa, la educación a largo plazo, se hace imposible de sostener. Pero Rosendo, vos fíjate, Sí, perdón. Sí, adelante. El primer discurso que da Macri después de la marcha del 1A que vos le citabas recién a Rosendo es basta de mafias. Basta de mafias en el sindicalismo, basta de mafias en la política, basta de mafias en las empresas. Digamos, hay que marcar esta batalla, si querés, con el gremio docente en una batalla más amplia que está dando el gobierno con un sector muy importante del sindicalismo en general. Lo que cuentan muchos diarios del fin de semana, y yo pude chequear el día de hoy, es que el gobierno va a empezar a pelear directamente con algunas caras bien simbólicas del sindicalismo. Una es Omar Viviani, con la paparruchada que dijo el otro día de que hay que dar vuelta a los taxis de los carneros. Después la cúpula de la UOM. Recordemos que Antonio Caló y el Barba Gutiérrez están imputados por lavado de dinero, una causa muy complicada. Roberto Baradel, permanentemente citado por el gobierno, el jefe de SUTEBA. Y un señor menos conocido que es Héctor Ponce, del Sindicato de Trabajadores de la Lechería, por el tema Sancor. Yo pensaba, ya que está acá Casela, el único que se metió a fondo con lo que se llama la burocracia sindical fue la ley Mucci, acá citada muchas veces por Campolongo, Voto. allá por el año 1983, exactamente, que el proyecto decía limitación a la reelección indefinida de los líderes y representación de las minorías cuando tuvieron un 25% de los votos. Se aprobó en diputados, se cayó en la Cámara de Senadores, luego vinieron los 13 paros que acá sufrió el gobierno de Alfonsín. Entonces, digamos, entendamos que esto es en un contexto donde la pelea del gobierno va a ser con muchos gremios. Por eso digo que volviendo a Rosendo, esta idea de bajar la polarización, yo no la veo. Bueno, yo coincido con vos y esta es la foto de hoy. Ahora, este no es un gobierno, a mí me parece que hay una diferencia. El gobierno de Alfonsín tenía un programa claro y explícito de transformar la estructura sindical. No ha sido el caso de Macri. Macri no ha tenido un programa explícito en esto y ha tenido 8 años de gestión como jefe de gobierno porteño con una relación, yo diría, bastante buena. Por teléfono. Con los sindicatos. Es más, lleva un dirigente sindical importante, un gremio muy importante, y su comitiva a Holanda ahora, digamos, hace 15 España días. También. ¿No es cierto? O sea, está experimentando eso y vemos, el resultado no se ve, pero él está tratando de aplicar esos modelos europeos de cohesión social donde participan las patronales, los empresarios. Ni tampoco veo... Los sindicatos. Te termino con este punto. Es la foto de hoy. Yo lo que no estoy convencido es que esta es la película que vamos a ver en forma sostenida los próximos 6 meses y medio. Pero primero disculpas a Brancatelli, quería reafirmar lo de Mex Urtiberea, por eso le pido disculpas si lo interrumpí. Yo tomo algunas cosas que escuché acá, sobre dos quisiera reafirmar. Primero, no hay proyecto educativo. No hay proyecto educativo. No hay proyecto de país. Aparte, eso es el segundo punto. El proyecto educativo no es el plan maestro. 120 buenas voluntades de que vamos a hacer... Eso no es, eso es cháchara, diría un antiguo senador. Y la otra cuestión es que en realidad no hay proyecto educativo porque desde que se desmembró, digamos, y se federalizó la educación, nunca se recuperó con eficacia una concepción central y una ejecución federalizada. Y por último, Santiago, si me permitís, ojo que acá se escucha mucho, la escuela
no es el receptáculo ni es una cosa aislada del contexto de Así país. es. Entonces no le exijamos a la escuela lo que la escuela no puede dar porque son otros problemas No, pero políticos y sociales. pero No, para un no. minuto, un minuto. Pero Si yo vos le tenés exijo que a dar la de escuela- comer en el colegio todo el día, no estás cumpliendo la Quiero que los función. chicos estudien. Aprendan. No, bueno, Carlos. eso está Todo sin se discusión, da de eso es sin comer. discusión. Hay muy buenas escuelas No públicas. importa. Y bueno, pensé que... no comen. Sí, para... No, Visita el buscamos país, una querida, excusa, no los chicos comen. tienen que estar en el aula, escuela, por favor, bueno. sí. Y el gobierno tiene que solucionar esto urgente. Sí. Ya. Porque Perdón. vos tuviste tus días de clase. Los chicos que le están poniendo no lo recuperan nunca Yo más. mañana no voy a dar Sí. clase, pero yo te aseguro que esta cohorte va a tener exactamente los mismos contenidos que todas las anteriores durante Pero 29 Pero no es años. verdad. ¿Por qué no dan clase mañana? Mañana no damos clase porque hay... Los recupero porque ¿Cuándo lo recupera? los he recuperado en otros Quiero- cuatrimestres cuando lo Pero, por asesinaron a favor. Fuense Alba. Recupera. Miles de veces. Por favor, sí, Marta. Una aclaración, porque Oh. hay cosas que no se difunden o que no se conocen lo suficiente. La represión con los docentes no fue solo la que ocurrió en la capital federal el día de ayer. En la provincia de Misiones, la semana pasada hubo una represión mucho peor con el conjunto de los trabajadores de la educación. O sea, ya no es solamente en un solo lugar o aislado. Acá están ocurriendo cosas muy fuertes. Vea, si nosotros empleáramos en la escuela los métodos que emplea el gobierno, no hubiera existido la educación pública en la República Argentina. Nosotros tenemos 7 millones de pibes adentro de la escuela. ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos conflicto dentro de la escuela? Ah. Que no tenemos chicos que no quieren estudiar, que se agreden, que se roban las zapatillas, Cada que vez, se lastiman, que exacto. beben, que vienen alcoholizados, que vienen drogados a la escuela. ¿Y cómo logramos nosotros establecer el consenso dentro de la escuela? ¿Cómo logramos nosotros, con la ayuda de los padres, con la ayuda de los directivos, establecer modos de negociación dentro de la escuela para que esto salga adelante? Ponemos una voluntad, sabemos que no hacemos lo mejor, sabemos que la escuela pública no es lo mejor, pero tratamos de salvar lo que podemos. Ojalá los políticos pudieran hacer la mitad de lo que hacen los docentes. Santiago, Petrela. este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, aumentó en un 73% el salario mínimo docente. Del 2015 a 2016, un 73% de aumento. Ahora, lo que me gustaría saber a mí, y pregunto a todos, ¿cuántos de nosotros estamos de acuerdo en que hay que evaluar el aprendizaje de los alumnos y evaluar la capacitación docente? Hay otras cosas más No, importantes. pero, No. ¿estamos de acuerdo? Estoy o de estamos acuerdo y en hay que contra? evaluarlos. Yo sí. Bueno, la gran mayoría está en contra. de No, yo en la universidad Olvidá eso, a ver. estoy de acuerdo que Porque nos hay- evalúen. No, porque hay una realidad. No existe un consenso ni con los gremios ni con gran parte de la clase política. Baradel se opone. Los gremios se opusieron a la evaluación docente que dejó los resultados que ahora conocemos. Y cuando yo fui legislador de la Ciudad de Buenos Aires, se creó el Instituto para evaluar la calidad y la equidad educativa en la ciudad. Que está Todo el privatizado. kirchnerismo- Y el Está gobierno privatizado. nacional lo Petrela, que es desfinanció. privatizado Todo eso. Pagó el kirchnerismo- 26% del Por favor. presupuesto para no hacer lo que todo tenía que el hacer. kirchnerismo votó en contra. Y quiero ver ahora que Cambiemos va a presentar un proyecto parecido a nivel nacional. ¿Cómo vota el kirchnerismo? ¿Cómo votan otros partidos políticos? Porque el punto de partida para que haya un proyecto nacional educativo, el punto de partida para cambiar la educación es empezar sabiendo dónde estás parado y que los Hace 20 docentes años estén que de sabemos dónde acuerdo estamos parados. en que tienen Sí. que capacitarse, como ocurre en cualquier otro país del mundo. Rosendo, ¿te imaginabas que íbamos a estar viviendo esto los argentinos a esta altura de los tiempos? Mira, ¿Sí? yo creo que la imaginación no tiene límite. ¿No es cierto? Basta mirar Estados Unidos y te das cuenta que Sí, cualquier es imaginación. Esa fue Es la cierto. sorpresa. ¿Viste lo Eso que supera la ficción. Bueno, sí, entonces, la ciencia ficción. Eso supera la ciencia y ficción. vos mirás la historia argentina y bueno, y decir que algo es imposible me parece que no. De cualquier manera, yo creo que uno tiene que hacer un rescate positivo de esta situación que estamos viviendo. Se instaló el tema de la escuela pública, ¿no es cierto? Y este me parece que es el tema importante. Sobre lo que tenemos que reflexionar, llegar a consensos, que es el punto. Pues yo digo, en este clima de polarización es imposible que podamos avanzar. Pero se ha instalado un tema. Me parece que ha habido una toma de conciencia más explícita que en otro momento sobre la escuela pública, la necesidad de reformarla o modernizarla, pero darle prioridad a ese tema. ¿Sabes qué a mí me interesa que ha instalado el gobierno? No sé si a propósito o no le salió. Es grandes debates que nos debemos. Por ejemplo, apartar lo que no es trigo limpio del sindicalismo, ¿no? Es una batalla que no ha podido dar ningún gobierno. ¿Crees que fue adrede esto de empezar a Grupos discutir el económicos son sindicalismo? trigo Desde hace- limpio. ¿Cómo, Marta?
No, digo que no solamente sobre los sindicalistas, Sí. que también tengo serias dudas sobre muchos compañeros dirigentes sindicales. En la República Argentina nos debemos un debate fuerte, no solamente sobre los sindicalistas, sino también sobre los dirigentes empresarios, sobre los grupos económicos, sobre la corrupción en el país, porque la corrupción nunca es de un solo lado. No es nunca el gobierno. Nada que que es me importe corrupto. más que la Hay corrupción. una corrupción. Marta. Qué bueno que habló de eso, sí. Es una corrupción que está absolutamente instalada entre el que paga el soborno, el que paga las formas de las corruptelas y el otro que las recibe. Pero eso no lo Entonces, votamos. Bueno, digamos, hay muchas cosas que corregir en la República. Por ejemplo, perdonarse 70.000 millones de deuda no me parece que sea el mejor ejemplo de salir de la corrupción. Pero eso no pasó, A ver, Marta. a ver, porque si no un damos minuto, información. un minuto estaba conociendo, Damos información un minuto que no estaba pasa. conociendo. ¿Qué no pasó? Chicos, nunca abrí el juego, por favor. Sí, que quiero cerrar conociendo y ya se tiene que ir. Volví a esto, ¿no? A enfrentar grandes debates. ¿Crees que fue adrede esto de poner arriba de la mesa y discutir el sindicalismo? Si vos me decís mi opinión, no, personal, no, creo no, que fue más de táctica política que de estrategia. En corto plazo. ¿No es cierto? Creo que fue más de táctica política. Es decir, no me parece que esto no estuvo en el programa de gobierno, no estuvo en la campaña electoral, ¿no es cierto? Ni tampoco Márquez en su trayectoria política ha estado confrontando demasiado. Pero es una buena No, discusión. no quiero Porque, ser, ¿no? pero vos fíjate, en un campo como el fútbol, lo que vemos es un acuerdo en este momento con un sindicalista importante. Y para mí no esto necesariamente está mal. Creo que estamos más en una táctica política. No estoy. Por eso yo diferencio, me parece, Macri frente a los sindicatos y Alfonsín frente a los sindicatos. Claro. Me parece que Alfonsín tenía un modelo que después, Así bueno, le fue, no, ¿no? no funcionó y después tuvo que funcionar. Pero me parece que acá yo personalmente lo veo más como una táctica política que como una estrategia política a largo plazo. ¿Y el poder real, por momentos, en este país, no lo tiene el sindicalismo? Tiene una parte del poder real. Claro. Tiene una parte del poder real, ¿no es cierto? Y que el sindicalismo necesita reformarse, no cabe duda. Pero tampoco se trata de una condena general al sindicalismo o a la función sindical. No, aparte no es todo lo mismo, obviamente. Sí. ¿Qué es lo que digo? Además bien, es una función Sí. muy importante en la sociedad. Pero yo creo, acuérdate, mi punto de vista, que lo vamos a ver a Macri en los próximos meses, más cerca que lejos de los dirigentes sindicales. No, porque uno ve a veces, obviamente que no todo el sindicalismo es lo mismo, pero la gente ya conoce los nombres, ¿no? Claro. Pero fiestas en lugares más caros, autos, pueblos privados, digamos, una persona que representa a trabajadores, ¿no?, de un determinado sector, ¿eso pensás que se va a terminar? ¿En algún momento va a haber una depuración del sindicalismo o no? Mira, yo creo que esto tiendo a pensar que se va a corregir, no soy totalmente escéptico, pero esto también deriva de ciertas actitudes de la sociedad civil. Creo que, ¿no es cierto?, sin que acá yo que además no lo pienso, que hay que descabezar toda la dirigencia sindical, cierta democratización interna de los sindicatos es algo necesario. Sí, yo Esto- No, me parece buenísimo. esto sí me parece necesario. Qué plantea casualidad que el Rafael- gobierno negocia con Perdón. todos los sindicatos, menos con la CETERA, que es el único que no puede comprar. No, perdón, recién planteaba Rosendo algo interesante que es hasta dónde hay una voluntad real de combatir a las mafias sindicales si han Para nada. pactado con Moyano y con Tapia en la situación del fútbol argentino. Dos sindicalistas muy cuestionados con muchas causas. Estamos hablando de un hombre del Oliveri. CIAMSE y estamos hablando nada menos que Hugo Moyano. Pero igual digo, si le salió como táctica o estrategia, estimado Rosendo, como sea, bienvenida a la discusión. Yo creo que es una discusión que hay que dar en la Argentina. Por supuesto que el gobierno no es inocente, no es ingenuo y lo hace en este contexto de paro ¿A general. todo esto y qué de le paro. pasó a Suárez? ¿Cómo? ¿A Suárez qué le pasó? Tiene A un Suárez, problema. Suárez tuvo una cerebral. ACV y bueno, ahora lo que está pidiendo es que le den una excarcelación y lo va a definir la Cámara de Casación Penal. Ahí tenés un Recordemos gran que es una ejemplo, persona Caballo que se Suárez. quedó, supuestamente está investigado, con 100 millones de pesos del Sí. gremio de marítimo. Cris- Y al mismo tiempo tenés una investigación de la UOM, por eso digo, no es en todo el sindicalismo, pero es un debate que hay que dar. Antonio Caló, Hugo Curto, el Barba Gutiérrez, por quedarse con 5 millones de dólares desde 1987 hasta 2008 Por eso a través del no tiene Instituto de ningún Seguros problema, Sociedad Marta. Anónima. Hay debates que hay que dar sobre Pero no qué los van, yo representación creo que no tienen los van a dar a trabajadores. fondo porque, por ejemplo, el Caballo Suárez, según dijo Cristina en un acto público, Está era preferido. el sindicalista preferido de la presidenta. Lo mismo sucede con esta cuestión de táctica política que marca Rosendo respecto de algunos otros sindicalistas hoy para el gobierno de Mauricio Macri. Por supuesto que es redituable dar la pelea contra un sindicalista
sindicalista como Baradel, que hoy tiene una mala imagen en grandes sectores de la opinión pública, en el caso de Vidal Baradel, o otro sindicalista como Omar Viviani, en el caso del enfrentamiento con el Mauricio Macri. Pero el gobierno ha dicho y ha ratificado en declaraciones que hizo el propio presidente Macri en una cadena extranjera la semana pasada, y recién acaba de hablar Santilli, dijo lo mismo, que necesitan un triunfo en las elecciones de medio término para tener continuidad de su gobierno. De modo que están supeditando, lo que decía recién Casella, la estrategia política o la iniciativa política y la gestión a la estrategia electoral. No se ve que vayan a hacer otra cosa, ¿no? Van a negociar y van a facturar. Señora. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo lo que señalo es que Macri más de una vez ha mostrado cierta flexibilidad frente a las situaciones políticas. Y me parece que es un plazo demasiado largo, 6 meses y medio, para que el país siga en este grado de tensión. Gracias, Rosendo. Gracias. ¿Cómo lo pasó bien? Muy bien. Gracias por venir. Vamos a la Cámara Intratable. Estuvimos ahí en el brazo docente. Esto pasó, mirá. Cuando se cuestionó el tema de la huelga por la situación de los alumnos, y creo que los gremios docentes dieron cuenta de esa situación, buscaron una manera alternativa y fueron reprimidas al instante. Yo sostengo que no se puede decir que estamos en una dictadura, tampoco se puede decir que estamos en una democracia plena. Cuando la palabra no alcanza, cuando no hay argumentos en los razonamientos, lo que queda es la fuerza. El objetivo del gobierno es seguir aplicando el ajuste con represión, y bueno, en este caso a los docentes. El abrazo al Congreso y del Congreso a los docentes de hoy va a ser expresión de ese repudio. Lo que tanto esgrime el gobierno es la convocatoria del diálogo. Los docentes estamos dispuestos. Hay que ver si está el gobierno dispuesto. Dejaron construir y levantar esto. Ustedes vieron ayer, el 60% estaba levantado y en un momento dijeron se interrumpe porque hay una orden de presidencia para no poder hacerlo. Es ridículo. Creo que la que autoriza es la Constitución Nacional. Mauricio Macri está provocando, asume actitudes provocadoras. Hubieran utilizado el fallo judicial para destrabar el conflicto. En vez de hacer eso, realmente agraviaron a la jueza que había resuelto. No hay que aceptar que el gobierno restrinja todos los derechos. El derecho a huelga restringe, el derecho a manifestarse lo restringe, el derecho a poner una carpa en una plaza lo restringe. No tienen argumentos para debatir cara a cara, públicamente, cuál es la educación pública que tenemos hoy y la educación pública de calidad que queremos. ¿Casella cree que el único motivo de este enfrentamiento es la educación o hay otro tipo de interés? Creo que siempre hay otro tipo de interés. Creo que ese es un defecto, porque la educación es un eje central de la organización de cualquier sociedad, particularmente con los antecedentes del valor de la escuela pública en la Argentina, que fue factor de integración, factor de igualdad y que tiene que recuperarse en ese sentido. Creo que si perdemos de vista el valor de la educación para la integración social y para el progreso social, estamos absolutamente confundidos. Sí, Diego. No, yo me pregunto dónde quedan los verdaderos laburantes, porque si hablamos del tema docente, que es una problemática, los centramos en Baradel. Si hablamos de los taxistas, que tienen un problema grave realmente de recaudación, de llegar a fin de mes, los centramos en Viviani. Con cada problemática real, hablamos de si un gobierno va a polarizar y a quiénes va a enfrentar. ¿Por qué no hacemos lo que el gobierno fue en la promesa de campaña? ¿Por qué no se sientan realmente a dialogar y a beneficiar a los laburantes? ¿Por qué no empiezan a tomar medidas que nos favorezcan a todos? Para que no tengamos programa, digo, para que no discutamos, para que estemos todos de acuerdo. A mí me encantaría decir y hablar bien de un gobierno y decir que hace las cosas bien. No hay una noticia buena, todo es pelea, todo es confrontación. Antes se sacaban la fotito en la carpa blanca frente al Congreso y ahora mandan a la policía a reprimir. ¿Por qué no se dejan si tanto alentaron a terminar con la grita, ¿por qué no se sientan a dialogar verdaderamente? No al cafecito falso. Una pregunta, Santi. Sino a laburar por la gente y para la gente, pero, que todos estemos de acuerdo. Hay un problema. Los taxistas lamentablemente tienen que estar bajo el paraguas de un anacrónico como Viviani. ¿Qué hicieron? Salieron a laburar. Los docentes, el 72% dijo levantamos el paro, cuando el señor Baradel lo único que dice 35 o paro. Entre paréntesis, porque Pablo, después no lo pude decir. Era una opción a esto. Bueno, Diego. Y los mataron a palos. Entonces, ¿de qué hablamos? Pero perdoname, porque había que cumplir con una normativa. Las dos personas que quedaron detenidas no son maestros.
Una persona con antecedentes policiales, uno de los que quedó detenido, que creo que lo tiene Jonathan ahí. La otra, un comunero que formó un frente con Heller. No fueron dos maestras de blanco que fueron detenidas. No justifiques. No, tenemos un tipo con antecedentes policiales. No justifiques un chorro. Creo que el peligro de las crisis cuando se extienden, esto me hace acordar un poco al conflicto con el campo, donde no gana nadie finalmente. No ganaron en ese momento los productores ni el gobierno. Ahora, por el otro lado, digo, hay reclamos legítimos. En todas estas últimas semanas hemos visto cantidad de protestas, de paros, de actos, de piquetes. Pero al mismo tiempo hay como una voluntad general de toda esa fuerza en la calle de ir contra un gobierno, ¿no? O sea, eso queda claro y de alguna manera lo del 1 de abril fue como una especie de, me parece, de contracampana, como para decir... De ligar este gobierno a una dictadura. Sí. Que digamos la clase media lo que votó fue porque estaba extenuada de todos esos excesos. Y algunos de esos excesos se volvieron a ver en la calle en esta semana. Por lo cual, bueno, está la paradoja si esto finalmente es funcional al gobierno. Todo este lío que hay. ¿Particularmente qué crees? ¿Cómo? ¿Particularmente qué crees que funciona? No, particularmente creo que no, digamos, el gobierno tiene la obligación de arreglarlo, de sentarse primero. En votos te hablo. ¿Cómo? Sí, en votos, sí. Sí, obviamente. Sí, Johnny. Sí, porque ratifica su línea de pertenencia con su núcleo duro, con su 32-34% que fue el que sacó Macri en la primera vuelta. Me gusta que el kirchnerismo hable de pacificar la sociedad y de que no haya más grietas. Me parece extraordinario. Me hubiera gustado que lo digan en su momento. Él les agarró un ataque de dividió cada una de las instituciones de la sociedad. Pero igual suma un montón. Después, obviamente, está el tema, lo que decía Paulo, de los antecedentes penales de uno de los maestros que, bueno, fue detenido, que es Juan Manuel Mauro, que tiene tentativa de robo, tenía tentativa de robo y, bueno, terminó nuevamente detenido por el tema de la instalación de la carpa docente. Y respecto a si van a frenar o no el gobierno, les quiero contar que no, porque está avanzando en estos momentos otra vez la idea de quitarle definitivamente la personería gremial a SUTEBA, el gremio de Roberto Baradel. ¿Por qué? Por no acatar la conciliación obligatoria, esta idea de parar 15 días el paro, o sea, suspender el paro. El Ministerio de Trabajo Nacional ya abrió el trámite, lo hizo la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, Baradel todavía no hizo el descargo, si no me equivoco le quedan 2 o 3 días, le quedaban 5 hábiles la semana pasada, o sea que le quedan 2 o 3 días, y la idea es avanzar contra sacarle la personería. ¿Será un error esto, Marta? Es una amenaza que se ha proferido históricamente. Descontar los días de paro, que después se devuelven, quitar la personería, sancionar, poner multas significativas. Es una avanzada, digamos, para presionar, que utilizan los gobiernos habitualmente. Este no es el único que lo ha utilizado, ¿no? Generalmente no se concretan, pero yo no creo que sea una solución. De ninguna manera pienso que la presión, las sanciones... ¿Y cuál es la solución? Yo lo dije, lo manifesté con claridad. El consenso se construye con diálogo. Ahora, un gremio si no hay diálogo, jamás puede haber consenso. No, yo me pregunto, un gremio, ¿no? Sea docente, cualquier otro gremio, ¿no tiene que respetar las leyes de su propio país? Por ejemplo, la conciliación obligatoria. Pero ¿cómo no? Por favor. Por eso es una pregunta que parece muy absurda, pero se lo pregunto porque hubo conciliación obligatoria en la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes de la provincia no lo acataron. Sí, a ver, el tema de la provincia de Buenos Aires no fue un solo sindicato, fueron todos. Y la conciliación obligatoria deviene, o sea, se produce cuando no se han agotado los espacios de negociación y cuando se han resistido los espacios de negociación. O sea, no hay un solo sector que incumple la ley. Hay otro sector que incumple la ley primero, como pasa con el gobierno nacional. Ahora podría convocar a conciliación obligatoria. Le recuerdo que no llama a negociación y después que no llama a negociación obliga o pretende o concluye que los maestros están en Perdón, pero yo le recuerdo que en 2 oportunidades cuando la provincia de Buenos Aires citó a los docentes para hacerles la propuesta, no se presentaron. Entonces, ¿cómo se puede negociar si uno llama y ni siquiera se siente a escuchar para decir no? No, pero a ver, se los citó si levantaban el paro. No, pero se está por favor, lo nacional con lo provincial. Repito, yo lo único acá que me suena y que me queda, que es lo que me importa de todo esto, porque lo demás es espuma, es que a los sindicatos, en especial a Baradel, le ha servido para ascender en su carrera política. Y a partir de ahí hay un uso. Los sindicatos han hecho posible ser presidente de clubes de fútbol, ser CEOs, muchos sindicalistas son empresarios,
y han utilizado a las bases para llegar a ese lugar donde llegaron. Hoy siguen defendiendo a este señor Baradel, que está dado de baja porque no lleva 3 declaraciones juradas de impuestos sin presentar. Lindo ejemplo para los chicos que hay que cumplir con la ley. Y él quiere llegar a un punto donde va a perder todo. Este es el vamos por todo de Baradel y va a perder hasta las internas. Pero Macri también tiene amigos, a ver, tiene sindicalistas enemigos, como vos citaste, Baradel, Viviani, etcétera, pero también tiene sindicalistas amigos. Es un poco lo que pasaba con el kirchnerismo cuando decía que Caballo Suárez es mi sindicalista preferido. Lo llevó a Gerardo Martínez al Salón Blanco de la Casa Rosada. No los hace mejor a esos sindicalistas que sean amigos de Macri. Yo no estoy me refiero a la decisión política del gobierno de ir realmente contra las mafias sindicales. No se ve la decisión política sea de ir a fondo, sino que parece una decisión política módica. ¿Siciliani? Me parece que desde el rol docente, desde mi mirada docente, tenemos que aprender que la violencia y el conflicto hoy es un modo de organización social y que es imposible pretender que el conflicto se diluya o se reduzca para después poder empezar a ponernos de acuerdo. Justamente uno de los aprendizajes que hay que hacer en sociedad es avanzar en poder llegar a acuerdos aún en medio de crisis y de conflictos. Eso es lo que hemos aprendido los docentes en estos últimos años. Hemos aprendido a convivir en comunidades muy conflictivas y llevar adelante nuestra gestión, nuestro trabajo, ponernos de acuerdo con los otros, con los chicos, con los padres, con la comunidad, aún en situaciones de fuerte conflicto, y llevar adelante nuestra tarea. Es decir, esa experiencia docente, esa experiencia pedagógica concreta, es un desafío para el hoy. El desafío de tan sencillo como que tenemos que descubrir como docentes qué vamos a hacer con los celulares de nuestros alumnos en el aula, sin negarlos y sin rechazarlos, porque justamente hay que aprender a integrarlos. Me contaba la vez pasada un periodista que cuando estaba en la escuela había un profesor que llevaba el Winco y les hacía escuchar. El tipo era un avanzado, llevaba un Winco a la escuela y era hasta rebeldía hacerlo. Es decir, lo que hemos aprendido los docentes, que es justamente a negociar, a resolver, a confrontar, a enseñar a discrepar y en esa discrepancia construir consensos, es lo que me parece que tiene que aprender la sociedad de nosotros. Después tengo mis críticas contra los sindicalistas, tengo mi crítica contra el poder, contra aquel que elige estar en el poder y perpetuarse en el poder. Tengo mis críticas contra la reelección indefinida de cualquier gobierno. Creo que es una de las dificultades más serias para que no se ¿Qué tiene el poder Siciliani que ninguno lo quiere dejar después? ¿Qué tiene el poder? ¿Por qué la perpetuidad? Y Leonardo Boff, el capuchino, el franciscano brasilero, decía que, y hablando de las propias comunidades católicas, ¿no? Decía, es más fuerte que el sexo, más fuerte que la droga, es más fuerte que sentirse y construir sobre uno mismo una imagen que esté por encima de todos. Y eso tiene la fuerza justamente de ser y creerse lo mejor, el dominar cualquier situación, inclusive situaciones que están fuera de nuestra pienso en estos líderes mesiánicos, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Venezuela, con Maduro. ¿Cuál es su análisis? No soy, digamos, especialista en el tema, no estaría en este programa, estaría trabajando en el CONICET lleno con falta de tiempo, digamos. Pero yo descreo de cualquier liderazgo que se perpetúa. No es mi manera de apoyar al desarrollo de una sociedad. De hecho, la democracia es la alternancia, ¿no? Yo creo que la sanidad, claro. Porque permite que justamente en las bases crezcan, se fortalezcan, se capaciten, compitan, lleguen a un lugar y que después, bueno, entreguen y esperen hasta... ¿Y por qué nos cuesta tanto a los argentinos soltar todo el tiempo el pasado? Porque en este programa conviven muchísimas opiniones todas las noches y todo el tiempo terminamos volviendo a Perón o
o a Balbino, a Frondizi, o más atrás todavía. Yo estuve la semana pasada, la otra semana estuve en Paraguay una semana visitando a mi hija, que es religiosa allá, y dando unas jornadas. Y no pueden evitar remitirse a 140 años atrás en la Guerra del Chaco. Cada cosa que hablan de los héroes del Chaco, era el partido de la selección paraguaya que jugaba para clasificarse para el Mundial, y en la televisión salía por los héroes del Chaco, es decir, una historia que marcó a fuego a un pueblo, que destruyó a un pueblo, y que es imposible que salga de la cotidianidad, que no se considere dentro de la subjetividad de las personas, digamos. A mí me parece que la historia de nuestro país es sumamente rica justamente también por eso. El peronismo, con todas las críticas que puede recibir de cualquier lado, instaló en la subjetividad de un sector de la población una manera de vivir, una estructura, una esperanza de vida que no habían recibido hasta ese momento, y por lo tanto eso se transmite de generación en generación, es decir, no es sencillo. Y quienes perdieron ante ese avance de lo popular también bien que pierden y que no tienen lo que tenían antes, lo que dominaban, lo que manejaban. Estoy pensando en voz alta, digamos, no es que yo sea especialista en el tema, pero me parece que frente a esa diversidad, heterogeneidad de las relaciones y de las personas en el mundo de hoy, es necesario reafirmar y reforzar la idea de que el otro tiene una idea para darnos, y que este diálogo no es un intercambio de ideas, tiene que ser un intercambio de regalos. Es decir, preparar para el otro nuestras ideas para que el otro trate de recibirlas lo mejor posible. ¿Qué tenemos a Casella? ¿Qué tiene poder Casella que nadie lo quiere dejar después? Y hay una cuestión de vanidad. Hay una cuestión de vanidad. En la Argentina moderna, en muchos casos, hay una cuestión de negocios. Y por lo tanto, el poder atrae porque enaltece a la persona que lo posee y pues facilita determinadas cosas que hacen a lo material. Por supuesto, hay gente que busca el poder por una vocación de cambio, por una vocación de transformación. El poder como instrumento para transformar, para mejorar la sociedad, para cambiarla. Pero digamos que en ese sentido la sociedad argentina ha retrocedido, hemos retrocedido desde el punto de vista de la calidad de la visión del poder. Se ha vuelto mucho más pragmática la visión del poder en los últimos años en Argentina. Me gusta tu pregunta, ¿qué tiene el poder que nadie lo puede largar o que algunos no lo pueden largar? Me sumo a lo que dice Casella de la vanidad, de algunos que creen que se puede pisotear al que está abajo, la impunidad. Fundamental que llegar a una situación de poder para sentir que no le va a pasar nunca nada, que puede hacer lo que quiera, total no va a tener castigo. La alternancia, vos decías, es la base fundamental de la democracia, pero también la división de poderes, porque si no te termina pasando lo que pasó con Maduro en Venezuela, que una sola persona te maneja el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema, el Parlamento, los medios, los sindicatos y las Fuerzas Armadas. Todo eso junto. Eso ahí automáticamente deja de ser una democracia porque un solo tipo te maneja absolutamente todo el poder. Eso es dictadura. El poder igual en democracia, el poder igual en democracia termina aislando a los poderosos. Yo lo veo en la Casa Rosada. Se van aislando, van perdiendo contacto, van retroalimentándose. Círculo sáulico. Claro, y el poder fascina, ¿sabes lo que es? Que tengas un auto, que te abren con la seguridad, eso es la secretaria, la gente que empiezan a aparecer los solfa, aparecen por todos lados como hongos, ¿viste? Y aparece un montón, usted ministro, lo mejor que hay, usted, ¿sabes cómo les gusta? Pero yo creo que en Argentina sobre todo es un modo de enriquecimiento personal, Porque lamentablemente. Porque dijo Juan Manuel es la clave. Porque aquí, lamentablemente, a diferencia de estos hechos que en otros países pueden ser simplemente propio de la vanidad de tener poder, la acumulación de poder es igual a la acumulación de dinero. Y el enriquecimiento personal ha sido lo que caracterizó la perpetuidad tanto de los dirigentes políticos como de los dirigentes sindicales. Ahora, ¿cómo puede ser que en un país la perpetuidad en el poder te dé impunidad solo si no funcionan los organismos de control? Es lo que ha pasado en la noche. Para que quiero despedir, gracias a los invitados. Gracias, Marta. Muchas gracias, Ceciliani. Gracias por venir. Gracias a vos. Saludos para la familia. ¿Me deja el libro? Maleducados. Ahí está. Un fracaso de la buena educación. Y Facu, así, mirá vos.
Bueno, se suma al debate. Gracias, Casela, por venir con nosotros. Muchas gracias, Petrel. ¿Algo para cerrar? Gracias por la invitación. Listo, muchas gracias. Ahora, se suma... ¿Cómo le va, ministro? ¿Bien? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. La verdad que hay un país que está en shock. De hecho, una noticia que sale en todas partes del mundo, ¿no? Lo que pasó con esta chica, Micaela, esta inocente, esta niña, esta mujer, esta persona que tiene una vida por delante. Y nuevamente un caso más, ¿no? Un caso que se suma a una lista muy larga. Pero queremos debatir no el punto psicológico, psiquiátrico de una persona que sale y mata, abusa, sino qué pasa con la justicia. La justicia. Vamos al informe, al próximo informe, que es otro caso de justicia garantista. Lo vemos. Cuando la justicia beneficia al delincuente. El asesinato de Micaela García revive la discusión sobre la doctrina garantista que tiene al ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, como uno de sus más conocidos impulsores. Tristemente, no es el primer caso en donde el accionar de los jueces premia con la libertad condicional a condenados por graves delitos quienes, una vez en la calle, vuelven a reincidir. Da la impresión que hay una política vindicativa demagógica que no hay que soltar ningún preso. Era una hermosa chica por dentro y por fuera. Habrían activado el redial del teléfono de la víctima y dio con la empresa de remises en la cual el principal sospechoso estaba trabajando. El remisero y Rosa, que es digamos un secuaz de él, nunca tenían que estar en la cancha porque los dos son exconvictos, uno por el tema de abuso, condenado, y Rosa por asesino por haber matado y quemado a toda una familia. El juez de ejecución penal Axel López no fue destituido. El magistrado estaba acusado de liberar a un condenado por violación que luego cometió un asesinato. Es otra trompada más de la justicia. El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires suspendió en su cargo al juez de garantías número 3 de San Isidro, el doctor Rafael Sal Lari. Dejó en libertad a peligrosos delincuentes, violadores, asesinos. Esos violadores y asesinos volvieron a reincidir cuando él los libera. Un juez que no tiene sentido común. Uno de los principales, digamos, acusados por el asesinato de nuestro papá había sido liberado por el juez Salari unos meses antes. El juez Schiavo decidió otorgar otra pulsera electrónica para otro abusador sexual. Dejó a un violador de una nena de 13 años a quien la agarraron in situ allí abusando de la menor. También le otorgó esta posibilidad a un violador serial, lo habían reconocido, 3 chicas. Yo denegara una morigeración porque digo que me parece que la persona es peligrosa, sería dictar una resolución contraria a la ley. Convocan a una marcha para repudiar la decisión del juez Juan Sebastián Galarreta de otorgarle el beneficio de la libertad condicional a Rubén Galera. Si no hubiese salido, no hubiese pasado lo que le pasó a nuestra compañera. ¿Usted se equivocó, sí o no? No, yo no creo haberme equivocado. Bueno. Yo invito a que Galarreta se lleve a hacer trabajos comunitarios a la casa con esos tipos. Los lleve de choferes para que lleve la nena al colegio. Hay una presión, el juez tiene temor de disponer una libertad. Suelta un tipo que libró un cheque sin previsión de fondos, llega a la casa, mata al vecino, mata a la mujer, bueno, y el juez porque lo soltó. Es un criterio de causalidad material que es completamente absurdo, ¿no? Fíjate qué perverso, ¿no? Porque al liberar a Wagner, el juez... Esa es la palabra, sí. Perverso. El juez Rossi, Carlos Alfredo Rossi, no nos vamos a cansar de nombrarlo. Hay que mostrarlo, pongamos mucho la foto, sí. Sí, está reconoció pobre, que no estaba liberando a alguien rehabilitado. Yo acá tengo el fallo donde dice, bueno, en definitiva, más allá de lo que digan los peritos, yo hago lo que quiero, le impuso abstenerse de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes. Y punto número 2, y esto es fundamental, Rossi, Carlos Alfredo Rossi, debe realizar tratamiento psicoterapéutico a Wagner, al asesino de Micaela, por su problemática de violencia sexual y adicciones. ¿Entendés? Okay. O sea, el tipo está liberando a una persona que todavía no había terminado su tratamiento psicoterapéutico de violencia sexual y adicciones. Igual yo creo que sería un error nuestro quedarnos solamente con Rossi y hay que entender que detrás de esto hay toda una ideología abolicionista de hace muchos años en Argentina. Obviamente que el mayor exponente es Zaffaroni, pero quiero recordar que cuando se le hizo juicio político al doctor Axel López, y lo defendió Zaffaroni, ¿quién si no? Su abogado defensor fue Zaffaroni, el doctor fue absuelto
por el Consejo de la Magistratura. Axel López, el mismo que liberó al asesino de Soledad Barnia, ya sabemos quién es Axel López, quedó absuelto por el Consejo de la Magistratura. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, choqueados, pero siempre estamos choqueados cuando se podría haber evitado. Sí, claro. Entonces siempre terminamos cayendo en la misma trampa. ¿Hasta cuándo? A ver, yo creo que hay un debate previo al de los jueces, que es la ley, nuestro Código Penal. Yo creo que llega el momento de plantearse si los homicidios, los delitos contra la integridad sexual, el secuestro seguido de muerte, tienen que tener la posibilidad de libertad condicional. Y no tienen que tener penas de cumplimiento efectivo. Es decir, que si una persona somete a la ausencia eterna a una víctima, a una familia, nos pongamos en la mirada de las víctimas y que las penalidades que se den en el caso, por ejemplo, de homicidio o, por ejemplo, de violación, sean de cumplimiento efectivo. 25 años, 25 años. 15 años, 15 años. Perpetua, Vieron lo que pasó con Graci también, ¿no? Hoy le bajaron. Claro, el 2 por 1, sí. que es otra de las posibilidades. Ahora, que pero da la el misma artículo justicia que 24 dice que es del un Código pedófilo Penal. es la misma justicia que le da estos beneficios. Porque lo dice es el una Código locura. Penal. Porque lo dice el Código Penal. O sea, lo que evidentemente hay discrecionalidad en los jueces, porque pueden incluso no llevar, digamos, no acompañar un dictamen del servicio penitenciario. Pero el Código Penal lo permite. Eso es lo que hay que entender. Eso es locura. Cuando alguien está sentenciado a perpetua, a los 35 años tiene el derecho a la libertad condicional. Ahora, la persona que mató en una perpetua, en un homicidio, está condenado a ausencia eterna. La familia tiene ausente para toda la eternidad a la persona que mataron. Y esta persona a los 35 años vienen y te dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que no se le pueda reivindicar el derecho? Matizamos al... Entonces, el Código Penal, el artículo 13, permite las libertades condicionales en todo tipo de delitos. La propuesta es que a partir de la reforma que se está planteando en el Ministerio de Justicia de la Nación, en los casos de homicidio, en los casos de delito de integridad, contra la integridad sexual, en delitos de, por ejemplo, secuestro seguido de muerte, no haya posibilidad de libertad condicional. Eso es la ley la que lo tiene que determinar y es una reforma en el artículo 13 y el artículo 24 del Código Penal. Porque pienso en este caso, pienso en esta joven, esta chica. Lo que va a pasar con Wagner ahora es que va a pasar unos años de preso y seguramente algún juez en algún momento va a decir, bueno, ya está, te libero. Van a pasar 3, 4, 5, 10 años. Pero su familia ya murió. Pero claro, por eso a mí me parece ella, ¿no? que hemos desequilibrado la balanza. Nosotros durante muchos años estamos mirando exclusivamente a las víctimas. Bueno, Carolina Píparo lo dijo... A las víctimas no, a los victimarios. Carolina Píparo lo dijo sentado ahí. Disculpe, ministro. Dijo, empecemos a hablar de víctimas y victimarios. A Carolina Píparo le dispararon cuando ya le habían robado la plata en su panza con 8, casi 9 meses de embarazo. Exactamente. Bueno, hay una cantidad de entidades que están haciendo escuchar su voz, como Usina de Justicia, como las Madres del Dolor, y están reclamando algo que es elemental, que es que la víctima forme parte del derecho penal, forme parte del proceso penal. La víctima es la gran olvidada del proceso penal. No se la escucha, no se la informa e incluso no se la asiste. Esta es la decisión política que, por lo menos en el caso de María Eugenia Vidal, ha tomado para que forme parte del Código Procesal Penal y de hecho estamos modificando el Código Procesal Penal enfocándolo en las víctimas. Pero Ahora, es claro, y termino, que los jueces tienen responsabilidad, pero también la ley. Por eso hay que llamar la atención de los legisladores, no solamente quedarnos en el Poder Judicial y decirles hay que modificar algunas leyes que permiten las discrecionalidades. Pon la foto de Rossi, por favor, porque yo quiero ver en qué se basa este hombre para liberarlo, ¿no? Sí, Natalia. No, bueno, se basó él, primero que es un juez con acción independiente, pero él toma un fallo de una manera controvertida. Otros jueces, lo que sí quiero demarcar, es que también son no víctimas, pero son parte de un sistema donde el sistema alimenta este tipo de cosas y los políticos también. En 2011, el caso Soledad Braña, hubo un debate en la Cámara de Diputados donde Binder en su momento, que trabajaba con Nilda Garré, hablaba de que no estereotipemos más a los violadores. Eso es grave. Natalia, no lo justifique, grave. le dieron 3 no informes un segundo, Paulo, psiquiátricos, médicos. No puede ser tan burro para tomar una determinación. Es una Rolando burrada. Barbano, el periodista Basta con estigmatizar. de Clarín, decía en una columna algo fantástico, que Rossi
está aplicando la pena de muerte contra la chica que muere en realidad. Sí, Pablo, por favor. Sí, yo quería hacer una pregunta al ministro. ¿Por qué el país, pero particularmente la provincia de Buenos Aires, fluctúa según las épocas entre tener como una escuela de mano dura para solucionar el tema de la seguridad a una garantista, ¿no? De Arlanian a Rucauf y entre medio no puede resolver nada, es decir, no hay política de Estado en una palabra, ¿no? Eso es lo que ha pasado con la Argentina en general. O sea, no es solamente la provincia de Buenos Aires. Pero se nota más. Las políticas de seguridad, bueno, se nota no solamente por la cantidad de población, sino que es proporcional la cantidad de delitos a la cantidad de población, y en el sistema carcelario lo vemos. Ni la suma de todas las provincias tiene la cantidad de detenidos que tenemos nosotros en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires. Tenemos 34.000 presos dentro de nuestro sistema. Sí, por supuesto que hay un fracaso consecutivo de diferentes políticas, porque nadie ha continuado ni en el sistema penitenciario ni en las políticas del Código Procesal Penal algo consecuente. Eso es absoluta verdad. Ahora, necesariamente tenemos que sentarnos, y por eso hay que involucrar a los legisladores y a todos aquellos que quieran en el futuro ser gobernadores de la provincia, a llevar adelante este debate. Es central, porque si no lo que va a pasar es que siempre vamos a fracasar en las políticas de seguridad. Pero perdón, y cada vez va a haber Gustavo, más delitos. Gustavo, te hago una consulta, porque hoy estamos todos conmovidos, pero esto va a pasar como pasó 1000 veces. Micaela no es la última y Wagner no es el último. Y Rossi no es el último. Entonces, ¿cómo lo corregimos y cómo lo modificamos? Y hace poco Massa salió a juntar firmas porque pretendían un código penal todavía más blando, donde la palabra reincidencia, por ejemplo, se borraba. Porque hoy estamos conmovidos. Pero dentro de una semana pasó. Si nosotros evitamos que haya libertad condicional en los homicidios, en los delitos contra la integridad sexual y en los secuestros seguidos de muerte, por ejemplo, ¿podemos debatir otro? No hay discrecionalidad de los jueces. Directamente hay 25 años y son 25 años. Se termina el debate. Y sí, por supuesto, perdón, y termino, libertades condicionales en, por ejemplo, delitos contra la propiedad. Y tratar de trabajar para que se reinserten, etcétera, donde no ha habido una grave violación o un homicidio. Perdón. ¿Hay posibilidades de que realmente la política vote esto para que finalmente se encauce un poquito? Bueno, está en debate una reforma del Código Penal. Del Código Penal, porque este es un código de fondo el que regula la libertad condicional. Este artículo 13 y 24 no depende de las provincias, depende del Congreso Nacional. Entonces, por eso hay que instar a los legisladores a que modifiquen el Código Penal en este aspecto, y entonces van a limitar la discrecionalidad. Ya no va a haber más posibilidad de que un juez, con acuerdo o sin acuerdo del servicio penitenciario, pueda decidir liberar a una persona, porque en estos delitos graves tiene que cumplir la pena que está determinada. Esa es la propuesta y me parece que es la mejor manera. Acá, ministro, la víctima es esta chica, es Micaela, y como decían recién, no va a ser no es ni la primera ni la última, ¿no? Pienso en todos nosotros, ¿no? En quién nos cuida, en qué justicia nos cuida también, nos representa. Porque por ahí mucha de la clase dirigente por ahí tiene la posibilidad de estar con o seguridad privada o autos blindados, pero la mayoría, el 99% de la población anda como puede y se gana la vida como puede. Y pensaba hoy en esos padres, ¿no? ¿Quién les da una respuesta a esos padres y a la cantidad? Por este programa pasan un montón de padres de víctimas. Y cuando uno le matan a un familiar, primero el Estado no te da ni un representante, ni un abogado. Vos tenés que armarte como puedas en pedazos y salir a buscar, a pedir ayuda como puedas. ¿No es muy justo? Absolutamente. Claro, por eso hay una cantidad de proyectos que están tratando de modificar esta situación. Por ejemplo, para dar el abogado de la víctima. Está a punto de implementarse el abogado de las víctimas, de forma tal de que pueda tener, al igual que el defensor oficial, un abogado que esté solventado por el Estado. Lo cual es absolutamente justo por el desequilibrio que hay aquí. Tiene media sanción. Por favor, tiene chicos, media sanción. por favor. ¿Pero no se votó en diputados? Estoy hablando. Se votó en diputados, tiene media sanción. No se votó todavía en el Senado. Ferrari, usted está hablando... Anguita, perdón. Usted está hablando de la reforma, pero hay cosas inexplicables de cómo funciona el sistema de ejecución penal. Yo le pongo el ejemplo precisamente de Rossi. Le dio a Wagner en julio del año pasado esta posibilidad. Es decir, pasaron 7 meses. Se supone que cuando uno va a un juicio, después vuelvo a la ejecución penal, cuando uno va a un juicio,
tiene un fallo de primera instancia y puede apelar. La pregunta es la siguiente, con 2 violaciones probadas, con una tercera casi segura, el juez de ejecución penal, ¿no hay una instancia superior para que las víctimas, las organizaciones que defienden de 250 a 300 femicidios por año, se puedan presentar y decir, no, el señor Rossi es una bestia? Y en julio hizo esto y en agosto, en septiembre, esto se modifica y ese señor vuelva. Porque las leyes sirven, pero también tienen que tener mecanismos de cierta rapidez para poder modificar situaciones que son tremendas. Bueno, eso es lo que se está incorporando tanto en el Congreso de la Nación como en la reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, y ya existe también en algunas otras provincias que están reconociendo este derecho, por ejemplo, a los familiares de las víctimas, que es la posibilidad de apelar, la posibilidad de intervenir, incluso de ser informadas cuando alguien va a ser liberado. Hoy por hoy, si se decide una liberación, al agresor se lo puede cruzar por la calle. No lo saben. Y no tiene la menor idea de lo que ha El juez de ocurrido. ejecución penal tiene una autoridad completa. No hay nadie que pueda recurrir su decisión de liberarlo. Es más, no tomó en cuenta los 3 consejos, no sé si eran todos peritos, uno era del servicio penitenciario. Porque no son vinculantes, a pesar de que en general... Y no hay ninguna instancia posterior a la decisión del juez Rossi. La decisión del juez, en tanto y en cuanto se den los marcos que establece el Código Penal de la Nación, es una decisión, como digo, discrecional. El fiscal que pudo haber incluso apelado y no puede apeló. contradecir. Por es supuesto individual. ¿Perdón? Es individual la decisión. Es una decisión de un juez de ejecución. No hay una Arbitraria, cámara a la claro. cual se pueda apelar. Y el defensor en general, el defensor de ejecución en general coincide porque es una situación en la cual está avalando la posibilidad de... No hay una instancia de apelación al juez de ejecución. El fiscal pudo haber apelado, Pero no lo hizo en este caso. ¿Sabes qué le quiero Tengo preguntar, entendido que ministro? no. Igualmente, las leyes de ejecución dependen de cada provincia, ¿no? En este caso, Entre la Ríos. provincia de Entre Ríos. Quiero preguntarle, porque este asesino había estado preso creo que entre 5 y 6 años. ¿Qué pasa con una persona cuando está presa? ¿Qué pasa con el preso? ¿Qué pasa con la vida de un preso? ¿Cómo puede hacer un preso para no transformarse en algo peor dentro de las cárceles, sino que volver en un futuro a reinsertarse? Es un gran debate. A ver, ahora vamos a ir con eso porque Gran no, debate. no es la solución. Porque si no, lo que se es retroalimentar permanentemente. Totalmente. Ya seguimos con el ministro acá, estamos con ustedes. Pero un minuto, estaba comiendo una pastilla. A pesar que me traigo una muela. Es una pastilla de menta, no otra pastilla, señor. Las otras Le da mucho la pastillita azul. Le di las celestes a él, pero no las claro. tuyas. No, es de mentol esto. Empieza un combate acá. Esto de Peroche agarró, papá. Y de 3 agarró, aguante de mi corazón. Che, estaba leyendo unos comentarios que me dejaron en mi Instagram, Santi el Moro. Es cariñosa la gente, ¿no? Más allá que es un programa muy intenso, muy apasionado. Muy complicado a veces de hacer, intratables. Y había quedado pendiente, ministro, una pregunta, que es ¿qué pasa con los presos? ¿Qué pasa con una persona que va presa? A ver, yo creo en un Estado que cuando una persona está cometiendo delitos tenga que ser muy rígido para tratar de evitar que esos delitos se cometan, y cuando alguien es detenido, aplicar la ley con todo rigor. Ahora, en el momento que esta persona ya está bajo sujeción del Estado, absolutamente dentro de las cárceles, el Estado tiene que tener otro rol, que es el rol de reintegrarlo socialmente. Un gran debate. Las cárceles hace años que no están en la agenda de la Argentina. En general son lugares oscuros en los cuales mucha gente piensa que, bueno, es mejor que se pudran en la cárcel. Y la verdad es que la gente no se pudre en las cárceles, sale de las cárceles. Y es muy importante que salgan con un vínculo restablecido. ¿Por qué no pueden trabajar los presos? Sí que trabajan, por supuesto. Pero no Nosotros todos, en la provincia de todos Buenos Aires, trabajan. bueno, los procesados, por ejemplo, no pueden ser obligados a trabajar. Lo que está claro es que hay una decisión política, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Pensando en el recensor. Hoy estuvimos con la gobernadora María Eugenia Vidal recorriendo la cárcel de Junín, viendo comenzó el ciclo escolar en las cárceles. Y de hecho, fuimos a ver todos los alumnos de primario, de secundario. Qué paradoja, la escuela pública no arranca y trabajando además trabajando en las escuelas de artes, de oficios, tratando de ver cómo avanzamos en tecnicatura. 77 talleres se abren este año en la provincia de Buenos Aires. 77 en las 55 cárceles. Y de hecho, estamos con producción de una cantidad de elementos
que estamos viendo si el año que viene ya empiezan a venderse públicamente. Pero el hecho es decir que a través del trabajo, de la educación, del deporte, la persona tiene que reintegrarse socialmente. Hoy, casi el 50% de las personas que pasaron por la cárcel vuelven. Es decir, que directamente una persona es, casi diría, capacitado en el delito cuando pasa por nuestras cárceles. Fracaso estrepitoso por parte del Estado. Entonces, un Estado que trate de detener es un Estado que cumple con su rol. Pero una vez que la persona está detenido, tiene que cumplir el rol de reinserción. ¿Cuánto va a pasar? ¿Cuánto va a costar en realidad? Es la pregunta con Wagner ahora en prisión. ¿Cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto cuesta un preso? Un preso cuesta alrededor de 28.000 pesos por mes, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto? Alrededor de 28.000 pesos. Y sí, mucha plata. Sí, ¿Cuántos porque presos esto hay? supone, por supuesto, no solamente el sostenimiento del establecimiento, sostiene también la cantidad de personas en el sistema penitenciario. En la provincia de Buenos Aires hay 34.000 presos. Hay 34.000 presos que además hay 1.400 con prisión domiciliaria y hay casi 3.000 en comisarías, lo cual es una problemática muy grave. Pero bueno, que es producto de casi 15 años que no se construyen cárceles grandes en la provincia de Buenos Aires. Igual nadie quiere meterse ahí tampoco, ¿no? ¿Perdón? Nadie quiere meterse ahí. Ningún gobierno se mete ahí. Bueno, hay que meterse. Hay que meterse en esta temática, porque si no, lo que estamos haciendo es reciclar personas que permanentemente Igual hay dos discusiones siguen acá en este delito. tema. Una es intentar, o de alguna manera, no permitir que los chicos lleguen a delinquir, o chicos, adultos, Las lo dos que sea. cosas. Claro, es la No. prevención. Bueno, las y otra dos cosa es cosas. después qué haces con una persona cuando está privada de su libertad, ¿no? Ocupémonos. Porque está A mí- presa. A mí me pasa, porque de hecho cada vez que presentamos actividades, me pasa en Facebook o con mis amigos, que me dicen, ¿por qué te ocupás de los presos? Los presos tienen que pasarla mal, etcétera. Es un error gravísimo como sociedad. Tenemos que cambiar esa cabeza, pero es una cabeza Pues ese preso que hemos vuelve a la venido a sociedad hablar, después, pero claro. por supuesto, y vuelve peor, resentido, habiendo aprendido en la cárcel una cantidad de nuevas metodologías que no sabía, y sigue delinquiendo. Entonces recuperémoslo, porque si pensamos solo del gasto, sale carísimo. Gracias. No, Benito, por estar favor, con gracias nosotros, por invitarme. Gracias, Pablo. Bueno, ¿cómo la pasaron? Muy bien. Muy bien. Bueno, qué programón tuvimos hoy. Gracias a la gente de La Horita por un catering espectacular que mandó. Gracias a la gente de 1 Million de Paco Rabanne, espectacular. Mi perfume, como siempre, 1 Million Privé. Tengo el 1 Million, buenísimo, de Paco Rabanne. Y como siempre, impecable también la ropa. Mira lo que es el saco divino de Liguria de hoy. ¿Todo bien, señor? Excelente. Este es excelente. Excelente. Le voy a regalar, Campolongo. Gracias por seguir con nosotros durante toda la noche, durante todas las noches aquí en nuestra casa, aquí en América. Sigan con América, sigan con Animales Sueltos. Mañana pegaditos al norte. Estamos 20:30, como cada jornada, aquí en nuestro lugar de trabajo. Y por supuesto, vos que sos la protagonista de cada noche, Intratables en la pantalla de América. Hasta mañana. Chau.